a todos los hermanos en este día. Esta mañana en nuestro culto misionero queremos recordar los inicios de esta obra en el municipio de Lebrija. Compartir con todos ustedes esta gran bendición, esa gran obra que Dios ha iniciado en este lugar. Amén. Pero para eso tenemos a nuestros hermanos John Burgos y nuestra hermana Judy Arenas, que nos van a estar relatando esa gran bendición, el cual el Señor pues les ha dado a ellos, amén, como pastores de esta iglesia. Amén. Bienvenido, hermano. Amén. Gracias, hermano Alberto. Amén. Es una gran bendición el poder estar aquí compartiendo aquellas experiencias, vivencias que el Señor ha permitido para Él llevar a cabo todo este hermoso trabajo que se inició en esta iglesia del municipio de Lebrija, de la iglesia de San Jorge del Movimiento Misionero Mundial. Quiero saludar a todos los amigos que también están conectados, que el Señor les bendiga también de una manera especial. Y qué bueno recordar, hermano Alberto, esos inicios que nos llevan a poner la mirada cómo Dios paso a paso lleva su obra adelante. Amén. Y recordar es vivir, ¿no? Recordar es tener presente de que amén. El Señor todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Y lo que nos toca a nosotros es creer y depender de Él en todo lo que hace. Amén. Entonces, cuando hablamos de esta obra de San Jorge aquí en el municipio de Lebrija, pues nos remontamos primeramente a ese llamado que nos hizo el Señor muchos años atrás, un llamado que lo hizo estando joven, a la edad de los 24 años, en un culto, en una campaña especial. Y me acuerdo tanto, hermano Alberto, que el pastor que estaba predicando ese día, le dije yo en mi mente al Señor, Señor, así como tú lo usas, antes de que Él coloque un pie, Señor, ahí en la tarima, que Él venga, Señor, y me declare si tú tienes algo conmigo. Y así fue. Aquel varón iba a subir el pie cuando se quedó mirándome, no puso el pie en la tarima, sino que se vino hacia mí y me dijo las mismas palabras que yo le había hablado del Señor. Me dijo, me has dicho que te confirme y hoy te voy a hablar. Y desde ese momento entendí que había un llamado, pero también había un proceso. Y de ahí en adelante, hermano Alberto, pasaron 10 años. 10 años donde el Señor trató con mi vida. Y luego pues nos llamó a esta hermosa experiencia de poder participar, de poder llevar a cabo esta gran obra evangelística, esta gran obra en la cual nosotros como pastores estamos llamados a predicar este evangelio a toda criatura. Llegamos en el año 2013 y llegamos con el propósito de poder cumplir con esa labor, con esa responsabilidad, y llegamos como colaboradores, no llegamos como pastores, y llegamos con el deseo de colaborar, pero nunca pensamos que fuéramos a ser los pastores de esta iglesia de San Jorge. Nos habían regalado 40 sillas, un atril, y con eso empezamos, y hacíamos los cultos. Estuve un tiempo viniendo 50 kilómetros desde Piedecuesta hasta acá, ida, venida, los días martes, los días jueves, los días domingos en la mañana, luego los domingos en la tarde. Era un trabajo arduo. Yo trabajaba, laboraba, administraba en una empresa, estudiaba también mi hermano, y nuestra primera hija había llegado como parte de esa promesa que el Señor tenía para nuestro hogar. Y fue ese año un año de trabajo, un año donde nos disponíamos, donde veníamos con ese amor. Amén. Hacíamos los cultos para una, para dos personas. Luego con mi esposa, cuando ya pudo salir de esa dieta y pasaron unas semanas, me pudo acompañar y pudimos empezar a evangelizar por las casas, hacer la invitación, y ahí empezó el Señor a trabajar con esta obra de San Jorge, pero también con nosotros. Amén. Y durante un año trabajamos y el Señor empezó a darle un crecimiento muy especial a ese lugar. Estábamos ubicados en un segundo piso
y ahí pues desarrollamos toda esa labor con las almas, con los hogares, con las familias. Gloria a Pero Dios. si algo me lleva a acordarme en esa experiencia es que desde el primer momento en que llegamos a ese lugar, yo empecé a orar, hermano Alberto, por la silla vacía. Amén. Y yo llegaba, soltaba mi trabajo, me venía, éramos casi unos 40, 50 minutos, una hora para llegar aquí del lugar donde vivíamos, y llegaba y me ponía a orar por la silla vacía y le decía: Señor, trae familias, hogares, matrimonios, jóvenes, Señor, tú sabes lo que vas a hacer en este lugar, yo creo, yo Amén. declaro que tú, Señor, tienes el control de esta obra. Yo solamente, Señor, Gloria a Dios. estoy a tu disponibilidad y para cumplir lo que tú me demandes. Y Sí, empezamos, hermano Alberto, y él empezó a llevar la obra adelante. Y las almas Gloria a Dios. empezaron a llegar, y en ese propósito empezamos a extender esta palabra, y la gente empezó a atender a ese llamado, y venían y se entregaban al Señor, Gloria a Dios. confesando, declarando que Jesucristo es el Señor, Amén. y creyendo en esa obra salvífica que Él llevó a cabo, no solamente en nuestras vidas, sino también en aquellas vidas que hoy son parte de esa experiencia y que hacen parte de este trabajo de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en el municipio de Lebrija, de la Iglesia de San Jorge. Amén. Continuamos con esta gloriosa entrevista en este día maravilloso. Bienvenida, hermana Judy. Gracias por estar acá compartiéndonos, ¿verdad? Para todos esas experiencias que como pastores han tenido con el Señor, ¿no? Es poder compartir esos inicios, esas experiencias, porque de todo esto nosotros aprendemos lo que es el día a día, de cómo lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha hecho con ustedes también. Entonces queremos en esta mañana que nos hable cómo fue los inicios de la iglesia como tal en San Jorge, en este maravilloso municipio de Lebrija. Amén. Dios les bendiga a toda la amable audiencia que nos está sintonizando a través de los medios de comunicación. Un caluroso saludo a toda la congregación de la Iglesia de San Jorge aquí en el municipio de Lebrija, Santander, Colombia. Amén. Porque hay otra Lebrija en España. Y en esta mañana, pues, hablando bajo esos inicios, esa pregunta que usted nos hacía, esos inicios de la obra aquí en Lebrija, se desarrolló en el año 2014, el mes de febrero, el día 23. Se da inicio a esa primera Campo Blanco, como Campo Blanco bajo el presbiterio de nuestro hermano Pedro Jesús Rojas, y en ese momento hace una transición, él sale a otro lugar como presbítero en otro departamento y asume el presbiterio de nuestro hermano José Obed Mora. Así que tuvimos el privilegio de tener dos presbíteros, aprender de dos hombres de Dios y empezar la labor y el desarrollo como tal de esta iglesia. Hay que aclarar que nosotros iniciamos como Campo Blanco, no fue una iglesia entregada, fue un campo que se empezó a abrir, a llevar la palabra del Señor, empezamos a evangelizar los tres, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Y así sucesivamente el Señor, que es el dueño de su obra, el dueño de la vid, fue dando las almas, fue añadiendo los que han de ser salvos. Amén. Qué buena es esa experiencia que Dios ha tenido con ustedes, hermanos. Y algo que, hablando de esas experiencias que Dios le ha dado, sabemos que cuando Dios nos llama, nos hace un llamado, no sabemos a dónde ir, pero de algo estamos seguros, que sí sabemos con quién vamos, gloria Así al es. Señor. Y eso es lo mejor, que tengamos esa confianza, ¿verdad? Amén. Y yo sé que ustedes las tienen y Dios les ha respaldado, hermana. Así Y es. hablando de esa labor misionera, ¿verdad? Hermana pastora, quisiera que nos dijera un poco qué es ese llamado y cómo saber cuando Dios nos llama, o sea, si nosotros tenemos ese llamado. Así es, el llamado es
algo maravilloso, pero también es algo de mucha responsabilidad. Amén. Recuerdo que en el año 1998, para el año de la fortaleza, Dios por gracia y misericordia me llama el día en que me convierto. Ese primer llamamiento que Dios me hizo fue a la salvación, pero el segundo llamamiento que recibí el mismo día de mi conversión fue el llamamiento a servirle a Él. Y empecé a buscarle y a comprender, porque hay muchas cosas que Dios nos puede estar hablando. Dios nos llama de muchas maneras, pero de aquí que nosotros tenemos una brújula, que es la palabra de Dios, y es la que nos puede direccionar hacia dónde es que Dios quiere llevar el llamado. Yo recuerdo, y siempre tendré esa palabra en mi corazón, en Deuteronomio capítulo 10, Dios me da 3 versos específicos una vez que yo recibo ese llamado a la salvación y ese llamado al servicio, y dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió descendencia después de ellos a vosotros entre todos los pueblos como este día. Versículo más adelante dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Yo recibí un llamado a seguirle y a servirle, pero para que eso se desarrollara, tuve que mantener siempre mi esperanza y mi convicción de que es Dios el que algo quería hacer conmigo. Amén. No es que nosotros queramos hacer en Dios, no. Dios es el que escoge y Él es el que proyecta nuestra vida en sus manos, no nosotros. Amén. El ser humano no tiene esa capacidad, Dios sí. Entonces empiezan ese crecimiento espiritual, ese crecimiento hacia dónde vamos a ir con el llamado. El llamado es como una llama que se prende y no se puede apagar. Amén. Ese es el llamado, es una llama que Dios prende que no se puede apagar. Cuando la pregunta que tú me hacías es muy específica, cuando usted me pregunta: ¿y cómo sé que yo tengo? ¿Cómo sé que Dios me ha llamado? Lo primero es porque en ese llamado, como habíamos dicho anteriormente, la llama no se puede apagar. En ese llamado empiezan a ver lo que nosotros llamamos experiencias con Dios. Amén. El hombre y la mujer que tiene un genuino llamado de Dios, lo primero que buscará es a Dios. Y del resto lo deja atrás. Y lo segundo que encierra el llamamiento es la obediencia. El llamado jamás puede estar focalizado a un lugar. El llamado debe estar focalizado a la obediencia. Amén. Esos son como los tratos que yo puedo hablar de mi experiencia de lo que es el llamado del Señor. Amén, hermana. Qué bueno es poder conocer cuando el Señor ha prendido esa llamita en el corazón de un alma, de esos hermanos, ¿verdad? Porque hoy en día nos preguntamos que tenemos al Señor, pero que todavía no hemos sabido reconocer lo que es el llamado y que nos distraemos en otras cosas, ¿verdad? Es muy común. Sí, muy común esa parte, y no le damos aquella relevancia, importancia, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, es bueno aprender, conocer lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es favorable a nuestras vidas espiritual. Y hoy en día lo necesitamos. Necesitamos porque se necesita sembrar esa semilla que Dios nos ha dado para impartirla a las almas. Y algo muy relevante es que la iglesia de San Jorge Lebrija, acá en
en Santander ha crecido y Dios ha respaldado esta obra. La ha respaldado porque podemos ver la misericordia de Dios. Muchos jóvenes, muchas familias, muchas almas han llegado a los pies del Señor, que hoy en día, en estos 7 años de labor misionera acá en la iglesia, están sirviéndole al Señor. Qué bueno. Bueno, damos gracias a Dios por compartir este mensaje de la palabra, porque más que hablar de las cosas del Señor, más que es un inicio en la iglesia, es hablar de las cosas de Dios y bueno, damos gracias al Señor por este momento especial. Gracias a los amigos, a los hermanos que están en este momento, ¿verdad?, en sintonía. Le damos gracias. Esperamos que se hayan gozado, al igual que nosotros, con esta palabra, con este mensaje. Dios les bendiga.